Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de la Winter School o Escuela de Invierno sobre las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Esta Winter School es una actividad que se enmarca dentro de las actividades de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Mi nombre es María Victoria Álvarez y yo soy la coordinadora de esta cátedra Jean Monnet en la UNR. Hoy vamos a seguir explorando el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y lo vamos a hacer con una presentación de PowerPoint. Bien, esta es la parte 1, digamos, la primera parte de esta presentación sobre el acuerdo, porque vamos a tener otros videos, otras sesiones para terminar de analizar, de escudriñar este acuerdo. Bien, ya hemos hablado de cómo se llegó a la firma de este acuerdo en anteriores videos. Hoy me voy a concentrar en el contenido, en el fondo, digamos, de la cuestión, y para eso vamos a empezar hablando sobre los intereses materiales. Hay tres características distintivas de los intereses materiales de parte de la Unión Europea y de parte del Mercosur que han marcado las oscilaciones que ya vimos en anteriores ocasiones. Por un lado, la simetría relativa que existe entre las partes involucradas. Por otro, la existencia de complementariedad entre las economías de las dos partes. Y, en tercer lugar, la divergencia en las preferencias políticas detrás de esa complementariedad. La cuestión de la asimetría ha sido central en la disputa por el trato especial y diferenciado y en el margen de maniobra que cada uno ha tenido en el proceso de negociaciones. Hay que tener en cuenta que los intercambios están caracterizados por la diferencia de los volúmenes relativos y por el contenido de tipo interindustrial de las canastas exportadoras de ambos bloques. Las exportaciones. Mercosur es tan solo el 2% de las exportaciones de la Unión Europea y para Mercosur las exportaciones hacia la Unión Europea representan el 16% del total. En cuanto a las importaciones, los productos de la Unión Europea representan el 21% de las importaciones del Mercosur. En cambio, las ventas del Mercosur a Europa son el 2% del total de lo importado por esta última. En cuanto a la complementariedad en los flujos comerciales, esto encuentra freno en las preferencias político-económicas de ambos bloques. A ver, para el Mercosur, sus industrias de manufactura son un sector sensible, protegido tradicionalmente, a la vez que una inserción internacional primarizante es resistida por algunos sectores políticos y empresariales. Para la Unión Europea, el sector agrícola es un sector tradicionalmente protegido y constituye no solo la política común más exitosa, sino que también constituye uno de los símbolos más prominentes del proceso de integración europea. El promedio de los aranceles aplicados es más bajo en Europa, estamos hablando de un 5,7%, que en el Mercosur, donde casi llega a un 12%. Pero la Unión Europea tiene los mayores picos arancelarios de hasta 242,5% para los productos lácteos, en tanto que el arancel máximo en Mercosur es de 32,5%, siendo el sector automotriz el más protegido. Si bien el Mercosur constituye una unión aduanera, el arancel externo común no es homogéneo. La elaboración de las listas para la negociación, entonces, tiene una complejidad adicional.
Estos picos y estas crestas arancelarias generaron un atractivo para impulsar las negociaciones, pero al mismo tiempo provocaron que el juego político detrás de tales protecciones volviera muy complejo el proceso de lograr alcanzar un acuerdo. Las negociaciones están condicionadas por las divergencias en las preferencias políticas detrás de esa complementariedad. Hay fuertes pujas sectoriales, hay sectores más activos, sobre todo los proteccionistas de un lado y del otro, y lo que ha ocurrido es que desde el comienzo del proceso los perdedores estaban organizados de forma más concentrada y asertiva que los ganadores del acuerdo. Vamos a ver el acuerdo en términos mucho más detallados. El acuerdo incluye capítulos de comercio de bienes, normas de origen, defensa comercial, facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de bienes, compras gubernamentales, propiedad intelectual, competencia, empresas del Estado, subsidios, comercio y desarrollo sostenible, pymes y transparencia. Además, incluye una cláusula de integración regional, una cláusula antifraude, un capítulo en materia de solución de diferencias, otro relativo a la balanza de pagos y movimiento de capital y un anexo para el sector vitivinícola. Esta es la tabla con los números de capítulos, ¿sí?, con los contenidos del acuerdo comercial en principio entre la Unión Europea y el Mercosur. Estamos hablando de 20 capítulos, incluidos los anexos y las diferentes cláusulas. Los intereses de ambos bloques. Un poco ya estuvimos hablando de esto, pero a ver, es importante resaltar que durante el proceso negociador las demandas del Mercosur se enfocaron fundamentalmente en la apertura del mercado europeo a los productos agropecuarios y sus derivados del Mercosur, que hoy cuentan, como ya vimos, con un importante nivel de protección en la Unión Europea. Si bien el arancel promedio para esos productos, que es de 5,2, no es elevado, dicho sector se caracteriza, como hemos visto, por la proliferación de picos arancelarios, derechos específicos, cuotas y distintas medidas sanitarias y fitosanitarias. Recordemos que los productores agropecuarios europeos perciben, además, importantes subsidios en el marco de la política agrícola común. Por su parte, la Unión Europea solicitó al Mercosur la eliminación de los aranceles a las importaciones de productos industriales, hoy protegidos por aranceles extrazona relativamente elevados que promedian el 12%, así como la liberalización del comercio de servicios. Esta es en una foto, por así decirlo, las desgravaciones que se terminaron consiguiendo de un lado y del otro, ¿sí? Hay algunos porcentajes de desgravación inmediata, sobre todo del lado de la Unión Europea, y Mercosur llega en algunos casos a tener hasta 15 años de gracia. Y es recién ahí cuando casi el 91% del comercio se va a liberar respecto de la Unión Europea. En las exclusiones, ahora lo vamos a volver a ver, tenemos un 9,1% por parte del Mercosur y solo un 0,3% por parte de la Unión Europea. Como les digo, esto lo vamos a ir estudiando un poco más en profundidad. El 92% entonces de las importaciones de la Unión Europea provenientes del Mercosur serían liberalizadas, el 85% sería liberalizado junto a la entrada en vigor del acuerdo, un 4% se haría en el plazo de 4 a 7 años y un 3% en el plazo de hasta 10 años desde la vigencia del acuerdo, ¿sí? Un 7% de bienes
van a ser liberalizados parcialmente o con cuotas. Aquí vamos a encontrar a carnes, azúcar, etanol, arroz, miel, maíz dulce, quesos, leche en polvo y leche en fórmula, entre otros. Por parte del Mercosur, dijimos ya que un 91% de las importaciones del Mercosur provenientes de la Unión Europea serán liberalizadas. Solamente se liberalizará el 6% a la entrada en vigencia del acuerdo, un 25% se liberaliza en el plazo de 4 a 8 años y un 60% entre 10 y 15 años desde la vigencia del acuerdo. 0,1 es el porcentaje de bienes liberalizados parcialmente o con cuotas, y aquí encontramos a quesos, leche en polvo y leche en fórmula. Pasemos, después de haber visto rápidamente el acceso a mercados, la cuestión de las reglas de origen. Las reglas de origen acordadas presentan una gran y amplia diversidad dependiendo del sector que se considere. Más allá de esta variedad, es posible destacar algunos elementos. Varias de las medidas adoptadas coinciden con el modelo de reglas europeo, lo que obliga a una modernización de la normativa del bloque sudamericano. Esto refiere tanto a los mecanismos de cálculo como a la cuestión de la certificación, porque se adopta el modelo de autocertificación, algo muy, digamos, contestado por parte de las cámaras de comercio exterior del Mercosur, pero considerado por los europeos como una práctica que hace a la facilitación del comercio. En cuanto a los porcentajes de contenido regional exigidos respecto a algunos sectores sensibles del Mercosur, se logró que se establecieran niveles intermedios de exigencia, mientras que otros, como maquinaria y autopartes, quedaron más cercanos a la posición europea, esto es, exigir menos acumulación. Los vinos también tendrán un tratamiento especial, al igual que los textiles, para los que se aplicarán normas de origen específicas. Como contrapartida, el Mercosur logró sostener el mantenimiento del régimen de drawback, el régimen de extendida utilización en el bloque para la importación de insumos productivos, también regímenes de exención arancelaria y incluido, como dijimos, el drawback y la admisión temporaria. Todos ellos acceden a las preferencias arancelarias del acuerdo. En cuanto a las medidas fitosanitarias y sanitarias y obstáculos técnicos al comercio. El objetivo es asegurar que la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias no constituyan barreras al comercio, evitando que éstas puedan impedir el acceso de productos agrícolas y agroindustriales del Mercosur o encarecerlos injustificadamente. El siguiente capítulo toma como base el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, y trata de promover las mejores prácticas en cuestiones reglamentarias y el comercio bilateral a través de disposiciones que generan una mayor transparencia y cooperación en materia de reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad y normas técnicas. El acuerdo establece disposiciones y espacios de cooperación en materia de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias a modo de evitar el levantamiento de barreras al comercio que sean innecesarias. Ahora, la aceptación del principio precautorio, que es de extendida utilización en la Unión Europea y que permite a las partes imponer barreras frente a la sospecha no probada de daños generados por algún producto o proceso, amenaza con limitar las ganancias de acceso a mercados para los socios del Mercosur especializados en la producción de origen agrícola. En cuanto a la propiedad intelectual, el Mercosur logró excluir mayores compromisos en materia de patentes dentro de este capítulo, pero bueno, a diferencia de otros acuerdos norte-sur impulsados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, no establece obligaciones OMC Plus en materia de extensión de patentes y protección de datos de prueba.
Y aunque se insta a las partes a adherir al Patent Cooperation Treaty, del que Argentina, Paraguay y Uruguay no son miembros, lo hace bajo el formato de Best Endeavor, que no genera obligaciones vinculantes para las partes. También en este capítulo se reafirman los derechos y obligaciones bajo el acuerdo ADPIC de la OMC, con el objetivo de asegurar un nivel de protección de la propiedad intelectual que aliente la innovación y facilite la producción de productos creativos, promoviendo la investigación y el desarrollo. Este es el primer capítulo sobre este tema, negociado en un acuerdo de libre comercio por Argentina y por el Mercosur. El Mercosur logró la incorporación de una novedosa cláusula de reconocimiento de indicaciones geográficas. A ver, este tema es importante. El grueso de la acción en materia de propiedad intelectual pasa por el reconocimiento de denominaciones geográficas, aspecto duramente negociado por las partes y aún no cerrado, porque a causa de la fuerte inmigración europea en el Cono Sur, distintas variedades identificadas con regiones del viejo continente son producidas desde hace décadas en el Mercosur. En cuanto a las disposiciones OMC Plus, en lo que tiene que ver con servicios, se establecen disposiciones que otorgan trato nacional a los proveedores de la contraparte y permiten un mayor acceso a mercados en los sectores explícitamente incluidos por los socios. Introduce reglas específicas para, como dijimos, sectores específicos determinados como postal, courier, telecomunicaciones y servicios financieros, servicios basados en el conocimiento, así como disposiciones generales en el tema del comercio electrónico. Hay que tener en cuenta que el sector de servicios basados en el comercio, en el conocimiento, es el tercer complejo exportador de Argentina, detrás del sojero y del automotor, generando más de 430.000 puestos de trabajo. Es decir, casi un tercio de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento que realiza Argentina tienen como destino a la Unión Europea, siendo el segundo destino de exportación de estos servicios detrás de Estados Unidos. Ahora, se supone que el acuerdo otorgará mejor acceso para los exportadores de servicios del Mercosur en el mercado europeo en los siguientes en particular: servicios de software e informática, de investigación y desarrollo, de consultoría, de publicidad y de investigación de mercado y encuestas de opinión pública. Hay que tener en cuenta que las partes no negociaron un capítulo sobre inversiones y estas quedan cubiertas únicamente en lo que se refiere a la provisión de servicios mediante el establecimiento del proveedor en la economía de destino. Otro capítulo importante, el de compras gubernamentales. Ambos bloques acordaron garantizar acceso a sus compras públicas de modo recíproco, lo cual es particularmente significativo para el Mercosur en la medida en que se supone que es el primer acuerdo de apertura a un proveedor de magnitud como la Unión Europea. El acuerdo establece ciertas condiciones, plazos y umbrales mínimos para la inclusión en el protocolo de compras de bienes y servicios, así como para proyectos de obra pública. En el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, el acuerdo solo se aplica a las compras a nivel federal o, diríamos, central, y se incluye un compromiso de consultas con los gobiernos provinciales o locales para su eventual incorporación. Es decir, lo acordado excluye a las entidades subnacionales para estos tres países. También se establece un plazo de carencia para el Mercosur de 15 años y se fija un piso mínimo para la inclusión en el protocolo de 130.000 derechos especiales de giro para compras de bienes y servicios y 5,5 millones para obra pública. Tengamos en cuenta que los derechos especiales de giro o DEG son un activo internacional creado por el Fondo Monetario Internacional y utilizados en transacciones financieras internacionales. Se estableció un requisito mínimo de DEG, lo que significa que las compras gubernamentales deben ser de cierto valor en términos de DEG para calificar bajo el acuerdo. Eso es todo lo que les quería comentar por ahora respecto
de las cuestiones más específicas y más técnicas del acuerdo comercial en principio entre la Unión Europea y el Mercosur, y en próximas sesiones seguiremos analizando estas cuestiones. Desde ya, muchas gracias.